Efesios capítulo 1. Vamos a seguir adorando al Señor por medio de la palabra, por medio de su palabra también. Y a partir del versículo 4, vamos a leer al 6. Efesios 1, del 4 al 6. Dice, según nos escogió. Bueno, vamos a leer el 3, ¿quieren? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque comenzamos leyendo tu palabra, cantando tu palabra, Señor. Gracias por la Santa Cena, Señor, porque también recordamos que ese verbo, la palabra encarnada, se hizo presente en nosotros y habitaste entre nosotros, Jesús. Dice tu palabra que vimos tu gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por mirar a pecadores, Señor. Gracias por rescatarnos y gracias porque hoy estamos aquí, Señor. Estamos aquí porque te amamos y te necesitamos, Señor, pero a su vez estamos aquí como una adoración, Señor, una adoración a ti. Señor, eres digno de que estemos este tiempo aquí, Señor, y eres digno de todo nuestro tiempo. Eres digno de todos nuestros días, eres digno de toda nuestra vida, Señor, una vez que te hemos conocido, Señor. Ayúdanos a poder ver esto de esta manera, Señor, al saber que tú te has entregado por nosotros. No has sido mezquino con nada, Señor. No has guardado nada para ti, Señor. Te has dado todo, Señor. Y te damos gracias porque queremos vivir de esa manera también nosotros, dándote todo a ti, Señor, porque todo te pertenece. Ayúdanos, Señor. Sabes que todavía luchamos Señor, con nuestro egoísmo. Luchamos, Señor, tanto. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a morir a nosotros mismos, aún hoy, Señor, aún ahora, Señor, al exponer tu palabra. Señor, ayúdanos a que nuestra mente no divague por cualquier lado, sino que estemos atentos a lo que dice tu palabra, Señor, porque sabemos que va a ser de beneficio para nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté transformando, renovando, trayendo vida, Señor. Te lo pido una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Sé que tal vez tendría que empezar con Mateo, seguir con la serie de Mateo, pero impulsado casi como con un envión de lo que hemos estado viendo, los porqués, por qué la iglesia hace tal cosa, o por qué los cristianos ofrendamos o alabamos, o estamos preparados para las tormentas de la vida. Una de las cosas que el Señor me llevaba a ver por medio de su palabra era cómo el cristiano vive su vida de piedad, cómo el cristiano vive su vida de devoción a Dios. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que el cristiano tiene, aquel que es nacido de nuevo? Y a su vez también, ¿qué hábitos tenemos para conocer más a Jesús? ¿Qué hábitos tenemos diarios para conocer más a nuestro Señor? Yo sé que esa palabra hábitos nos es conocida a cada uno de nosotros. Tenemos los hábitos y tenemos las costumbres. Pero déjenme darles una rápida definición de lo que es hábitos. No fue algo que yo hice, sino que es fácil. Busco en Google hábitos y ahí me sale un montón de cosas. Pero vamos a poner la mejor definición para poder entrar en el tema de lo que yo creo que la palabra de Dios nos habla con mucha fuerza, le habla con mucha fuerza al cristiano. Por ejemplo, dice que la diferencia entre un hábito y una costumbre se pueden resumir en: los hábitos son individuales
por lo que se refieren a la práctica de acciones individuales. Esos son los hábitos. Mientras que las costumbres son colectivas y se refieren al conjunto de hábitos de un pueblo o una nación. Por ejemplo, alguien tiene el hábito de levantarse cada mañana, bueno, ir al baño, una necesidad, ¿no? O sea, casi corriendo. Pero un hábito es, o una costumbre podría ser, me preparo el mate. O sea, no me levanto si yo no tengo un mate. Entonces, ¿y quién me dijo que eso tiene que ser así en mi vida? Bueno, es una costumbre de nuestra nación, es una costumbre de nuestra cultura, es algo popular, lo vi hacer a mis papás, lo vi hacer a mis abuelos y lo hacen muchos conocidos también. Ahora, hay hábitos y según esta definición, hábitos es algo que es más individual, porque los hábitos son individuales por lo que se refieren a la práctica de acciones individuales. Me enseñaron que cuando me levanto me tengo que lavar los dientes. ¿Por qué? Por algo que es bien a mi salud. Y entonces es algo que me dijeron que tengo que hacer y que es bueno. Y es un hábito. Entonces tengo el hábito también de lavarme los dientes. Y tengo la costumbre de prepararme un mate antes de leer la Biblia. Entonces separamos esas dos definiciones de esa manera. Pero la definición entre hábito y costumbre, o estos ejemplos, yo creo que acá leyendo estos pasajes, nosotros podemos ver que acá oculto, el Señor nos está mostrando que hay algo que Él nos manda hacer y que a su vez tiene que ser un hábito para nosotros. Por supuesto que estos ejemplos tienen errores. El hábito de tomar mate, yo lo puedo hacer lavado, lo puedo hacer muy caliente, lo puedo tomar amargo, o a veces puedo saltearme y no tomar mate. Me preparo un café con leche, o esa costumbre. O a veces me voy sin lavarme los dientes, ¿no? Y entonces ya a veces no cumplo ese hábito. Pero es alguien que desde afuera me dijo que lo tenía que hacer. O es alguien que me enseñó que eso es bueno hacerlo. También están los ejemplos malos de hábitos. Alguien tiene el hábito de tomar aquello que no es de él. Alguien tiene la costumbre de llegar tarde al trabajo y roba tiempo a su empleador. O alguien tiene la costumbre, o alguien tiene el hábito de fumar o de emborracharse. Y esos son malos hábitos. Nosotros lo conocemos como malos hábitos. Pero también el contexto en que se da eso es social, podríamos decir, familiar, es externo. Ahora el Señor nos habla en su palabra y yo quiero que el eje principal de esto sea cuáles son los hábitos que Dios me dice que yo tengo que hacer. Cuáles son los hábitos que me impulsan a buscarlo a Él, a hacerlo para conocerle a Él y amarlo a Él. Pero tenemos que partir en varias o en algunas definiciones. Y en esto creo que caminamos por una senda marcada casi, ¿no? Hay muchos que ya hablaron de este tema. Y entonces uno va investigando lo que dice la palabra de Dios y apoyándose de distintos autores bíblicos. Y en este caso me ha ayudado mucho Donald Whitney con su libro Disciplinas Espirituales, que lo leí hace un tiempo. Pero a su vez otro hermano que es copastor en la iglesia de John Piper, David Mathis se llama, David Mathis. Y él escribió un libro que se llama Hábitos de Gracia. Y él dice, yo me apoyé en el libro de Donald Whitney, de Disciplinas Espirituales. Pero dice algo interesante, que a él le gusta más el término hábitos, no disciplinas. Porque es como que él lo ve el término disciplina como algo que hay que esforzarse para hacerlo, como cuando tengo que hacer un ejercicio o algo así, que me obligan. Entonces él dice, creo que esto va más allá. Creo que Dios trabaja en la vida del cristiano y hace que el buscarle a Él sea un hábito, pero un hábito que es dado por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario enfatizar esto y por qué deseo compartir esto? Bueno, creo que en primer lugar convencido por la palabra de Dios que nos muestran los hábitos de gracia o disciplinas espirituales, bajo 3 principios claves que son dados por la gracia común del Señor.
En primer lugar, esa gracia que es derramada sobre los cristianos son tres nomás. En primer lugar, oír la voz de Dios. Necesitamos abrir la palabra de Dios cada día. En segundo lugar, hablarle a Dios, orar cada día. Necesitamos, hicimos el mate, hicimos el café con leche y ahora estamos en el hábito de la gracia. Leemos la palabra, oramos al Señor y después hay un anhelo del cristiano de tener una participación con el cuerpo de Dios. Una participación o una comunión con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios. Y es mi deseo que podamos, yo creo que en esto es dimensionar la maravillosa gracia de Dios, que se extiende más allá de un momento en el cual nosotros una vez fuimos salvos por gracia. Pero hablamos de la gracia del Señor y la gracia del Señor va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La gracia del Señor es más maravillosa, es más esplendorosa, es más majestuosa y conocer la profundidad de esa gracia por medio de las Escrituras nos lleva a tener ese deleite en Dios. Tener un deleite en hacer estas cosas, en buscarlo a Él en la oración, en buscarlo a Él en su palabra. Y trae para nosotros, cuando lo hacemos, trae mayor gozo y mayor regocijo a nosotros, a nuestras almas. Y eso es que nosotros podemos disfrutar de Cristo cada día. No es una carga, no es un peso. Originalmente siempre batallamos con nuestras cosas, porque batallamos con mi cansancio, batallo con que yo no deseo tener tiempo de oración porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Yo no deseo abrir la Biblia porque tengo que salir corriendo a tal lado a buscar algo o algo más importante, podríamos decir. Y entonces continuamente estamos batallando con eso. Por eso el Señor nos conoce. Por eso el Señor nos ayuda y Él, por eso dice este texto que Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Ya hay una obra de Dios en nosotros trabajando. Y lo que nosotros tenemos que comenzar a ver ahora, que acá hay una gracia que está activa en la vida del cristiano. No está pasiva. Es como un motor que está andando dentro nuestro, tratando de buscar a Dios, anhelándolo a Él, tratando de llevarnos a leer su palabra, a orar, al venir a la iglesia, a tener comunión con los hermanos. Pero por otro lado está la lucha de la carne. Todavía yo no fui glorificado, todavía lucho con mis pecados y todavía yo no quiero hacer esto. Y entonces es la gracia del Señor que está activa y que comienza a arrastrarnos y la lucha de mi carne. Pero acá hay un vencedor, que es el Señor, sin ninguna duda. Entonces, en primer lugar, lo que quiero que pongamos en claro en esta enseñanza, en esta parte del mensaje, es la gracia desatada en la vida del cristiano. Cómo el Señor desata esa gracia sobre la vida de sus hijos y podamos tener una dimensión bíblica de la gracia de Dios, pero que es en Cristo. Y en primer lugar, si necesitamos, o el cristiano necesita disciplinas espirituales, necesitamos reconocer que la palabra de Dios nos dice que no podemos perder de vista la gracia de Dios. No podemos perder de vista la gracia de Dios. Si nos desenfocamos de la gracia de Dios, nos vamos a frustrar. Vamos a querer hacer todo con nuestras fuerzas. Y vamos a ver que a veces no podemos. Y nos vamos a desanimar. Pero todo esto es un obrar de gracia del Señor desde el comienzo hasta el final. La gracia del Señor la tenemos desde que comienza nuestra vida espiritual hasta que el Señor nos glorifica y después de la eternidad esa gracia continúa. Continuamos viendo la gracia del Señor. Por eso yo recuerdo que Martín Lutero, antes de ver el texto ese en Romanos, mas el justo por la fe vivirá, Lutero constantemente luchaba con su pecado y siempre se veía pecador. Y entonces él veía que hacía algo que desagradaba a Dios y corría al confesionario a confesarse con el sacerdote. Se volvía, hacía 3 pasos y volvía de vuelta porque había pensado algo malo. Y se iba y a los 2 minutos volvía de vuelta y estaba así. Y cada vez que lo veían a Lutero se agarraban la cabeza, otra vez este hombre. Una y otra vez, hasta que a él se le hace luz ese texto de Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. Claro, no es por obra, es por la gracia del Señor. Es por una obra sobrenatural del Señor. Por eso
Como hombres y mujeres rescatados del pecado, nosotros vivíamos en la corriente de este mundo, dice la palabra, lejos de Dios, satisfaciendo nuestros propios deseos egoístas. Esto quiere decir que estábamos dando rienda suelta a nuestras ansias de control. Yo tengo todo controlado. Yo soy el que puedo hacer esto. Yo sé todo. O sea, todo está bajo mi control. Hasta que llega un momento que el Señor nos llama por su gracia y Él frustra toda nuestra opinión crítica. Él nos llama, nos trae hacia Él y casi como que Él se burla de nuestras ansias de control. Ah, vos tenés todo controlado, así que vos sos el que no me necesitás, vos sos el que podés solo. Y ahora Él nos llama y nos arrastra hacia Él y nos trae hacia Él. Y es como que no podemos resistirle. No podemos resistirle. Cuando estábamos en el mundo, en la corriente de Satanás, buscando agradar a Satanás, ¿alguna vez se pusieron a pensar que yo dentro de 10 años, 5, voy a conocer a Cristo y lo voy a amar a Él y voy a seguirle a Él y no voy a hacer más esto? Ni lo pensábamos. Andábamos por ese lugar, nadábamos en el pecado. Pero ahora el Señor nos trae por su gracia y eso ahí podemos ver que hay un generoso favor de Dios, porque nos trae hacia Él. Y el favor de Dios es derramado sobre nosotros, sobre pecadores indignos, porque íbamos directo al infierno. Y Él nos trae hacia Él y nos abraza y nos derrama de su gracia. Por eso Él comienza a trabajar en nosotros eliminando toda clase de autosuficiencia. El trabajo de Dios es comenzar en nuestra vida a borrar todo el control que queríamos tener. Y ahora Él empezar a gobernar tu vida. Y ahora Él diciendo, ahora yo voy a tener el control de tu vida. Porque te tengo que preparar para una eternidad conmigo donde me vas a alabar y a glorificar por la eternidad, por los siglos de los siglos. Entonces Él empieza a raspar por un lado y comienza a escarbar y hay una cascarita y la saca y ve que hay algo más y comienza a trabajar y nos duele. Nos duele a nosotros. Por eso yo creo que antes de enfocarnos en los medios de gracia y las prácticas o los hábitos que nos preparan para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas, es importante dejar esto en claro. Dice el autor David Mathis, dice, la gracia de Dios está gloriosamente más allá de nuestras habilidades y de nuestra técnica. Los medios de gracia no son para obtener el favor de Dios, convencerlo o controlar la bendición, sino para prepararnos para una inmersión constante en el vaivén de su materia. Esto es algo que yo cumplo esto para agradar a Dios. No. Dios nos muestra estos medios de gracia que ahora Él está comprometido con nosotros, trabajando en nosotros, regenerando ese corazón de piedra, transformándolo en un corazón de carne y trabajando ahí poco a poco. Y ahora Él está comprometido a que nosotros podamos estar trabajando también en buscarle a Él, en amarle a Él y en morir a nosotros mismos. Por eso es que comenzar en el texto de Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5, nos habla que la gracia de Dios ha estado en continuo movimiento. ¿Cuándo fue la gracia de Dios? ¿Cuándo comenzó la gracia de Dios? ¿Cuando nacimos de nuevo? ¿O comenzó antes? Bueno, ¿qué dice ahí Efesios? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La gracia de Dios estaba en nosotros antes de la fundación del mundo. Dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es como que Dios activa la gracia de Dios en nosotros antes de la fundación del mundo. No es un momento en la historia que decimos, ahora pasamos de muerte a vida y ahora la gracia del Señor va a comenzar a obrar en tu vida. Si ya fuimos escogidos, si ya fuimos predestinados, la gracia del Señor ya estaba en continuo movimiento. Ya estaba en movimiento incluso desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ustedes saben que en el tema paulino de Efesios es la unión de Cristo con todas las cosas. Podríamos decir en un resumen amplio. La unión de Cristo con todas, en
de todas las cosas, quien unifica a su iglesia, quitando las barreras que nos separan de Dios, que separan al esposo de la esposa, al hijo del padre, al amo del siervo, y Él une a todo en Cristo. Y Efesios, el comienzo nos habla de una nueva creación en toda la carta. Acá el Señor nos dice por medio de su palabra que Él hace nueva todas las cosas. Y acá los textos serían como leímos a partir del versículo 3, pero sería hasta el versículo 14. Solamente leímos esta porción, porque Efesios 1 del 3 al 14 hablan de una nueva vida y una nueva creación. Hablan de algo nuevo en la vida del cristiano. Y esta primera parte corresponde a la alabanza que Pablo da, a la alabanza. Pablo bendice a Dios porque nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. El versículo 4, por ejemplo, si notan ahí, hay una clara elección, porque dice que nos escogió. Nos escogió, gracias. Nos escogió aparte en Él. Nos escogió en Él. No nos escogió porque éramos bonitos, buenos. Nos escogió en Él. Mirando a Cristo, mirando su obra redentora, mirándose a Él mismo, mirando que Él es el Señor. Nos escogió en Él. Y fue, ¿saben por qué? Por amor. Por amor. Porque no lo merecíamos. Y dice que fue para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dice el versículo 5, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Hermanos, no perdamos de vista que todo es por Cristo. Todo es por Él. Es el Señor obrando en nosotros. Por eso tal elección divina no se basó en algo bueno que Él haya previsto en nosotros. Yo voy a escoger a Viti porque él va a ser alguien que va a predicar. O se va a esforzar por ser un buen esposo, un buen padre. No. Él nos escogió por gracia. Por gracia, hermanos. Todo alrededor nuestro es gracia del Señor. Todo en la vida del cristiano es la gracia del Señor. ¿En qué nos vamos a jactar? Bueno, 99,99% es gracia de Dios. Y 0,01% es algo mío. No. 100% es gracia del Señor. 100% es una obra del Señor. Somos portadores de la gracia de Dios. Todo en nosotros es la gracia del Señor cuando Él nos llama. No por obras. De otra manera, la gracia, dice Pablo, no sería gracia. Si sería por obras, si sería un 0,1%, entonces ya deja de ser gracia. Ahí hay algo de obras. Pero Pablo dice por gracia. Y esto es importante de comprender cuando hablamos de estos hábitos de gracia o disciplinas espirituales, ya que no fue conforme a nuestras obras. Como dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es algo que ya el Señor lo venía gestando. Esto es algo que el Señor ya lo venía trabajando, ya venía de antes que nosotros le conociéramos a Él. Él nos conoció en primer lugar. Y Él ya comenzó a activar su gracia en esa obra perfecta de Él. Por eso dice que esa gracia nos fue dada, te fue dada a ti, a mí. La gracia del Señor no solamente te fue dada para que seas salvo, te fue dada para que lo ames a Él y lo conozcas a Él y te deleites en Él y te goces en Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación de los siglos. Desde antes, y Pablo lo entendía bien. Aún luego de la caída, Dios preparó el camino a la humanidad. ¿Cómo vieron esto los antiguos? ¿Cómo vieron esto Adán, Noé, Abraham, el rey David? Es como que ellos, en la palabra de Dios, cuando leemos sus historias, sus vivencias con el Señor, es como que ellos empezaron a recoger las migajas de lo que iba a suceder más adelante. Es como que ellos comenzaron a deleitarse en el Señor, aún todavía
sosteniéndose como viendo al invisible. Y ellos ahí comenzaron a ver algo de Dios, esa compasión de Dios. Y ellos lo vieron como ese banquete futuro. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice que los profetas hablaron de la gracia destinada a ustedes. Ellos hablaron de algo, recogieron todo eso y hablaron. Ahora Pedro dice, esa gracia que ellos hablaron, esas cosas, esa obra de Dios que Dios empieza a hacer en nosotros y que Dios hace en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora ellos hablaron y ahora nosotros la estamos disfrutando completamente porque ya lo vimos a Él. Ya estuvimos con Él, ya vimos que murió y resucitó y ahora está en los cielos. Ahora disfrutamos de esta gracia, porque dice que ellos hablaron de la gracia destinada a ustedes. Y llegó el cumplimiento y llegó cuando vino el Señor. Por eso es importante en primer lugar ver y considerar esto, esa gracia desatada en nosotros, esa gracia desatada en la vida del cristiano. ¿Qué me quiere decir esto? Hermano, no estás solo en tu caminar con Dios. Podés tener luchas con la oración, con leer la palabra, con hablarle a otros de Cristo, con orar o evangelizar. Puede haber, mi carne quiere estar más cómodo, pero el Señor me manda a hacer esto y está ese deseo de tener que hacerlo y está esa lucha, pero Dios va a seguir obrando y trabajando en nosotros porque ya el plan de gracia ya fue activado. Nadie lo puede parar. Es como que alguien que aprieta un reloj y ya empieza a correr y nadie lo puede detener. Nadie. No hay nada para desconectarlo. La gracia ya fue desatada y ahora está trabajando en la vida del cristiano. En segundo lugar, creo que debemos considerar la dimensión de la gracia de Dios en nosotros un poco más profundamente. Ahí en Tito capítulo 2, versículo 11, dice que la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios no es algo oculto, que es para algunos que descifran un código secreto. ¿Vieron como esas películas, jeroglífico, un código secreto y toda la película te dan vuelta a ver cuándo se abre esa bóveda secreta? Acá el Señor dice, no, ya la gracia del Señor ha sido manifestada, se dio a conocer. No se pudo impedir que la gracia se hiciera carne y viviera entre nosotros como Dios hombre. No, nadie pudo impedirlo. Ya estaba el plan del Señor, lleno de gracia y de verdad, dice Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo era Jesús? Jesús era lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Fue pura gracia la que nos unió por fe a Jesús. La gracia hecha carne. Y nos bendijo en Él. Y ahí dice Efesios 1:3, con toda bendición en los lugares celestiales. Hermanos, la gracia del Señor está para que la disfrutemos, no para que lloremos en un rincón. Está para que recordemos, podemos llorar por nuestros pecados y arrepentirnos, por supuesto. Pero la gracia del Señor en la vida del cristiano está para que nosotros podamos ver que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto es algo que yo lo tengo que leer en la palabra y hacerlo mío, decir, Señor, vos sos el que me has llenado de bendición. Y esto es verdad, tu palabra es verdad, no miente. Si me has dado las bendiciones, si me has dado de tu gracia, en gran medida se ha manifestado, que sea tu gracia la que me sostiene. Que sea tu gracia la que me ayuda a ser un mejor hijo tuyo, una mejor hija tuya. Que sea tu gracia la que me ayuda a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hermano dentro de la congregación, un mejor empleado, un mejor estudiante. Que sea tu gracia, Señor, porque todo es tu gracia. Y que pueda demostrarles a otro lo que es Cristo viviendo en la vida de un hombre, de una mujer. La gracia manifestada en nosotros. Por eso la gracia, en su gracia fuimos llamados eficazmente. Recibimos un nuevo nacimiento en nuestras almas por causa de la gracia inconmensurable, ilimitada y libre de Dios. La gracia de Dios es ilimitada y la gracia de Dios es libre para hacer todo lo que tiene que hacer. No hay
algo que se le pueda interponer. Nuestros corazones que antes estaban muertos, ahora laten por Cristo. Estaban muertos en los pecados y nuestros pulmones que antes no tenían vida, ahora respiran y le dan la gloria a Dios. Abren su boca. Antes insultaban, antes decían barbaridades, blasfemaban contra Dios. Ahora mi boca se abre para cantarle a Él, alabarle a Él y decir cosas que bendigan a los demás. Por la gracia de Dios desatada en nosotros. Por gracia hemos creído, entonces hay varios pasajes para poder apoyar esto. Por ejemplo, Efesios 18, versículo 27. Y solamente en gracias recibimos arrepentimiento para conocer la verdad. Y ahí podemos decir 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Recibimos la verdad del Señor cuando nosotros comprendemos esa gracia derramada en nosotros, cuando el Señor nos abre los ojos y nos hace ver a Él. Y podemos verlo y vivir para el Señor. Y acá es donde podemos ver que esa gracia desatada continúa moviéndose en nosotros. Continúa trabajándose en nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 8:15, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice que recibimos el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Antes no clamábamos Abba Padre. Antes, ¿qué? ¿Dios? ¿Quién es Dios? Yo no creo en Dios. ¿Quién es? No existe Dios. Ahora el Señor me llama, así que no existo, vení, yo te voy a llamar. Me trae hacia Él, comienza a transformarme y ahora, al ser adoptados sus hijos, la gracia actúa en la vida del creyente y comienza esa transformación. Y ahora, yo que antes no creía, ahora estoy en la iglesia cantando y diciendo, papá, papito, te amo con todo mi corazón. Abba Padre. Antes no lo decía, ahora el Señor me llena de su gracia y me ayuda a adorarle a Él. Porque recibimos el perdón de los pecados. Ahora no solamente recibimos el perdón de los pecados. Cuando nosotros llegamos a Cristo, dice Efesios 1:7, nosotros tenemos las riquezas de su gracia. Imagínense eso. ¿Vieron la película Narnia? Abren un ropero, corren los abrigos y hay un mundo diferente. Un mundo que llega y va no sé hasta dónde. Y ahí es como cuando el Señor dice, bueno, te doy mi gracia, ahora tus pecados son perdonados, pero mirá las riquezas, acá me muestra las riquezas. Y yo veo las riquezas de Dios y comienzo a escarbar y no llego más. Y es infinito hasta donde mis ojos no pueden ver la gracia de Dios. Son las abundantes riquezas de su gracia, en las cuales Él preparó para el cristiano para que anduviésemos en ella. ¿Cuándo las preparó? En el momento de que Él dice, bueno, ahora Juan me creyó en mí, ahora hay que hacerle un plan para ver cómo camina en el Señor. No, antes de la fundación del mundo. Ya desde antes, la gracia del Señor estaba planeada para tu vida, para mi vida. El Señor es tan amoroso que no dejó cabos sueltos al azar como hacemos nosotros, preparando un plan B. Él ya tenía todo planeado, un solo plan. Él nos llamó por su gracia y nos da las abundantes riquezas para que las disfrutemos en el Señor. La gracia del Señor que es dada a nosotros, podemos vislumbrar un poco cómo podemos o debemos disfrutar nuestra vida de piedad, gozarnos en Él. Yo sé que la palabra de Dios obra en su tiempo. No sé si alguien tendrá ganas de decir gloria a Dios o estamos ahí, pero yo lo que le pido al Señor, que cuando leamos nuevamente esto en nuestras casas y abramos las Escrituras, podamos ver la gracia del Señor desatada sobre nosotros. Y que no importa que sea en la intimidad de nuestro hogar, podamos decirle al Señor, gracias Señor por tu gracia, tu don inefable, gracias Señor porque me has llevado a que yo te pueda conocer aún más allá de mis fuerzas, de mis pecados, de mi debilidad, Señor, gracias. Gracias y amarlo a Él y querer desearlo más a Él y conocerlo más a Él.
Volviendo a los hábitos que tenemos o costumbres. Yo tomo mate a la mañana y a veces sí, a veces no. Pero cuando puedo me hago un lugar para tomar mate. De acuerdo a esas costumbres. O si me acuerdo que me fui corriendo y no me lavé los dientes, yo sé que cuando vuelvo después de comer me tengo que cepillar los dientes, porque necesito ese hábito de higiene. Y a veces nosotros como hijos de Dios, si el Señor puso estos hábitos de gracia derramados en nosotros, vamos a anhelar un tiempo para orar. Vamos a anhelar un tiempo para leer la palabra de Dios. Salí corriendo, me levanté tarde, no pude, pero está ese anhelo interior que me dice, tengo que hablar con mi Padre, tengo que leer su palabra, tengo que hacerlo. Dios, dame un tiempo, un segundo, 10 segundos para poder inclinar mi cabeza y darte gracias a ti. Necesitamos, porque fue derramado en nosotros. Ahora la gracia es la que justifica también. En esta unión con Jesús tenemos una justicia perfecta, irreprochable, aprobada divinamente y aplicada humanamente. Lo tenemos a cada uno de nosotros, la justicia del Señor. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, somos justificados gratuitamente, no por obras, gratuitamente, ¿por qué? Por gracia, por la gracia que fue derramada en nosotros. Por este motivo las disciplinas espirituales o estos hábitos de gracia del cristiano deben ser efectivamente hábitos de gracia, que ya fue puesto en la vida del cristiano, que ya fue derramado. Por este motivo la santificación en la vida del cristiano es una búsqueda del crecimiento espiritual. No puede estar quieto. Si hay alguien que dice, no tengo tantas ganas de leer la Biblia, no tengo tantas ganas de congregarme, no tengo tantas ganas de orar, hermanos, examinémonos. Posiblemente no conozcamos al Señor. Posiblemente no querramos de Él y no le anhelemos a Él como todo nuestro tesoro y nuestro mayor bien. Aquel que la gracia de Dios comenzó a obrar efectivamente en su vida, tiene un deseo por estas cosas, un anhelo por estas cosas, que cuando no puede venir a congregarse, su mente dice, ¿cómo me gustaría estar en ese momento allá adorando al Señor con mis hermanos? Si cuando no tiene un tiempo prolongado tal vez de leer la palabra por ciertas circunstancias que pasaron en su vida, enfermedad, tener que salir a otro lado, trabajar, y anhela estar un tiempo con la palabra de Dios, hay un deseo que sale y dice, no lo puedo contener. Hay, como decía Jeremías, hay un fuego ardiente que quema mis huesos, no lo puedo callar si no hablo. No lo puede contener, el cristiano no lo puede contener. Por eso Romanos capítulo 3 y capítulo 4 nos habla acerca de la justificación, de cómo el Señor nos salva por medio de su justicia. Y Romanos capítulo 5 es el resultado de esa justificación, que ahora tenemos paz para con Dios. Y ahora, antes no teníamos paz, ahora tenemos paz y ahora lo amamos y queremos conocerlo a Él por medio de su gracia. Último lugar, la gracia que santifica. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Soy salvo por gracia, escogido, y entonces ahora puedo pecar libremente, puedo hacer todo lo que yo quiera, ya Dios me perdona, ya soy salvo, ya la gracia fue desatada en mí, entonces yo puedo pecar, Dios me perdona y puedo seguir tranquilamente. No es así. Para tener un entendimiento más lejos todavía, yo tengo que entender qué es la gracia que santifica y que me lleva a tener esos hábitos de gracia. ¿Cómo podemos decir esto? Dice Donald Whitney, la gracia es indomable. La gracia es indomable, como el caballo, no la podés domar, no lo podés tener, es desatada. La gracia de Dios se desata, es indomable, nunca va a permitir que nos mantengamos en su amor con injusticia. La gracia de Dios nunca va a permitir que seas un cristiano que peque, si total, después le pido perdón. La gracia del Señor nos va transformando y cada vez más tenemos esa lucha con el pecado y luchamos y nos arrepentimos, pero ya no anhelamos las cosas pecaminosas que antes nos gustaban y que antes seguíamos. La gracia de Dios, dice, es demasiado libre para dejarnos en esclavitud al pecado. La gracia de Dios, es tan libre la gracia de Dios que es desatada en la vida del cristiano, que no nos va a mantener en la esclavitud del pecado.
nos va a librar del pecado. Nos va a hacer ir de victoria en victoria. Es verdad que muchas veces Satanás nos hace morder el polvo y pecados y caemos, pero el Señor nos perdona, nos restaura y adelante. Y el Señor nos va dando ese ánimo porque estamos luchando y el Señor nos va a librar de una vez por todas. Dice que la gracia es demasiado desatada para dejar que nuestras lujurias queden sin ser conquistadas. La gracia de Dios derramada en el cristiano es tan desatada, tan libre, tan indomable, que no va a permitir que vos sigas con el pecado. En un momento, lo va a cortar. Sea la manera que sea. Con dolor, sin dolor. Con tu partida antes de tiempo, el Señor dice, bueno, ahora los tengo que llevar, como cuando Pablo hablaba en Corinto. Muchos ya duermen. No va a permitir la gracia del Señor que las lujurias queden sin ser conquistadas. El poder de la gracia es demasiado desinhibido para no liberarnos para la felicidad de la verdadera santidad. El fin del Señor, hermanos, es que nosotros seamos plenos en Él, felices en Él, vivamos con Él, adorarle a Él, aún en medio de nuestras debilidades. Ese es el fin. Así que es como crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo decía que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Ahora la gracia del Señor, ustedes están viviendo en la gracia del Señor. Por eso que Romanos capítulo 6:1 nos recuerda que la gracia abunda. La gracia abunda no a través de nuestra permanencia en el pecado, sino a través de nuestra permanente liberación potenciada por el Espíritu Santo. No puede morar el pecado. La gracia es mayor. Hoy cantábamos. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Ahí está Romanos capítulo 6. La gracia que fue desatada en tu vida es mucho más grande que todos esos pecados. Por eso va a abundar en la vida del cristiano. O sea, podríamos decir entonces que la gracia es demasiado fuerte como para dejarnos pasivos. Es tan fuerte que no te va a mantener quieto, sin hacer nada. No te va a mantener un cristiano así estable. Bueno, no hago nada, yo estoy como la línea cuando los que se mueren. Yo soy así. No, el Señor te va a mantener constantemente activo. Y no digo haciendo cosas, sino que activo en tu crecimiento espiritual. Vas a ir madurando, vas a ir creciendo, vas a ir avanzando. No dudes de eso, porque ya el plan de gracia ya fue desatado en tu vida. Por eso es esa gracia futura que glorifica. Porque nosotros, como dice 2 de Tesalonicenses 1:12, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado. Escuchen bien esto. En vosotros, dice 2 de Tesalonicenses 1:12, el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. También seamos glorificados, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, esto quiere decir que no solo Jesús será glorificado en nosotros, sino que nosotros seremos glorificados en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y es por eso que es ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. O sea, la gracia de Dios activada desde antes de la fundación del mundo, viviendo mientras ahora soy una nueva criatura, después cuando estoy con el Señor, esa gracia permanece y continúa. Permanece y continúa en nosotros, porque es ese Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó para su gloria eterna. La gracia no es ahora te moriste, ahora estás en Cristo, ya no hay más gracia, estás en el cielo, estás tranquilo. La gracia continúa después de la eternidad. Porque es esa gracia eterna de nuestro Dios. Por eso esto es un aliento. Y ahí en Primera de Pedro, quiero finalizar con esto. Primera de Pedro 1:13. El apóstol Pedro nos anima y dice, nos alienta, nos exhorta, ¿no? Pongan toda su esperanza
en las obras que ustedes hacen. No, no dice eso. Pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuánto es la gracia de Dios? Es como el ropero de Narnia. Entro y no hay. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega ese mundo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es? ¿Hasta dónde llega? Es esa gracia y esa esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Por eso será indescriptible el asombro en los tiempos venideros, cuando se muestren, como dice en Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es gracia del Señor en mi vida. Todo lo que me rodea es gracia. Todo lo que hay en mí es gracia. Si amamos a Dios es su gracia. Si oramos es su gracia. Si nos falta tiempo para el devocional, hermanos, ya está activada el plan de gracia. Orá a Él y pedile, Señor, necesito este tiempo porque me muero. Señor, necesito pasar tiempo contigo. ¿Cuándo, Señor? Ayúdame. Tu gracia manifestada en mí. Ayúdame, te necesito más, te anhelo más, quiero estar más contigo. Ahora la gracia es tan infinita, hermanos, que aunque seamos tan maduros, solamente vamos a alcanzar a ver un poco saboreado la gracia de Dios. Cuando llegamos a ver que descubrimos todo de la gracia de Dios, ya me sé todos los pasajes, ya sé las doctrinas de la gracia, ya sé cómo somos salvos, ya sé todo, y veo la gracia de Dios abundante, y la veo por toda la Biblia, la gracia del Señor. Bueno, saboreaste solo un poquito de lo que es la gracia de Dios en la eternidad. ¿Qué es entonces lo que podemos considerar en los hábitos de gracia? Que disfrutamos de la gracia desatada de Dios. ¿Para qué? Para mi bien personal, para yo estar bien conmigo mismo, para yo ser una mejor persona, un mejor padre, ser algo así, ¿no? La gracia de Dios es desatada en nosotros para disfrutar de Jesús, para disfrutar de Él. Porque por más que me quiten todo mi bien está en Él. Dios desata su gracia para que yo pueda disfrutar con Él. Dios desata la gracia en la vida del cristiano, no para tener un mejor pasar acá en la tierra. Desata la gracia porque esa gracia estás bien con Jesús y amás a Jesús. Y cuando te mueras vas a verlo a Él y vas a seguir disfrutando con Él. Para eso es la gracia del Señor. Escogidos antes de tiempo, llamados eficazmente, unidos a Jesús en fe y arrepentimiento, adaptados y perdonados, justificados, santificados y glorificados, y satisfechos para siempre. Esta es la gracia maravillosa de Dios, desatada sin medida sobre la vida del cristiano. Esa es la gracia de Dios desatada. Y esta es la inundación del favor de Dios en nosotros. Para que nos gocemos en Él. Para que vivamos una vida cristiana en continuo deleite en Él. En continuo regocijo en Él. Y que todo lo que hagamos, sea para el deleite de su gloria. Sea para el deleite de su gloria. Y a su vez que hacemos eso, cuando le damos la gloria a Él y vemos que Él merece todo y que yo ya estoy menguando y que yo, Señor, ya me estoy tratando de vaciar a mí mismo, aún todavía hay cosas que el Señor tiene que seguir trabajando en mí. Cuando yo veo eso, automáticamente veo el amor de mi Padre que me trae felicidad a mí. Me trae la felicidad indescriptible que no la da este mundo. Una felicidad que no la da el dinero, no la da una mujer, no la da un trabajo, no la da una familia. Una felicidad que es desatada por los misterios de su gracia. Para que yo lo pueda amar a Él y desearlo a Él más que todas las cosas. Hermanos, cuánto anhelo que seamos una iglesia que vivamos apasionadamente para la gloria de Dios. En todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Que vivamos para glorificarle a Él.
Si venimos acá, Señor, para tu gloria, si nos abrazamos y charlamos entre nosotros para tu gloria, Señor, que tu nombre sea exaltado. Si tengo que orar, si tengo que venir los miércoles a la reunión de oración, es por un anhelo, Señor, que yo necesito de ti. Es un anhelo que yo no puedo estar, Señor, no puedo. Pero eso es en la vida de aquellos que el Señor ha desatado su gracia. Y si el Señor todavía no ha desatado o el Señor todavía no sentís que no te ha salvado, pedile al Señor que te salve. Señor, te quiero conocer, perdóname. Eres el Salvador, eres aquel que escogió desde antes de la fundación del mundo. Señor, ayúdame a conocerte cada día más, ayúdame a amarte a ti, a buscarte. Te digo algo, hermano, cuando empieces a ver eso, o antes que nosotros andábamos lejos de Cristo, cuando empezamos a ver eso, es porque el Señor ya está haciendo una obra de gracia. Y el Señor ya activó el botón y ya está cumpliendo la obra de gracia en esa vida. Y no va a parar, no va a parar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, tantas gracias. Hablamos de las gracias, Señor, muchas veces. Hablamos de la gracia. Señor, nos llamamos Iglesia Cristiana de la Gracia, Señor. Pero queremos llamarnos así y glorificarte de esa manera, conociendo de la gracia que ha sido desatada en nosotros, en nuestros corazones, Señor. No solamente, Señor, al ser justificados por medio de tu Hijo Jesús, haber sido perdonados por medio de la sangre de tu Hijo Jesús, sino que también, Señor, porque vivimos conforme a tu gracia. Vivimos, Señor, conforme a tu gracia. Ayúdanos cada día, Señor, a poder mirarte a ti, Señor, en medio de las debilidades, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, yo me levanto y no tengo los deseos de orar, Señor? ¿Cuántas veces me levanto y no tengo deseos de leer tu palabra, Señor? Pero cuando veo que lo empiezo a hacer, Señor, gloria a ti, porque es esa gracia desatada que me lleva, Señor, a mirarte a ti y a buscarte a ti, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy por la obra que has hecho en nosotros y la que continúas haciendo y la que vas a hacer después en la eternidad. Ayúdanos a crecer en esto, Señor. Ayúdanos a contagiarnos unos a otros de estos hábitos de gracia, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo. Y, Señor, despídenos con tu bien para que hoy podamos disfrutar de ti, Señor, en todo lo que hagamos. Sea comiendo, sea descansando, sea paseando. Ayúdanos, Señor, a hacer todo para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.